soy Miguel Gómez Losada y esta es mi exposición, que la he titulado Romanza. Y se podría decir que Romanza es una representación teatral, o sea, es una escenificación. Y si se me preguntara qué tipo de escenificación, qué obra de teatro estaríamos viendo, ¿no? Bueno, pues se podría decir que es un teatro espiritual, ¿no? O casi un teatro religioso, me atrevo a decir, donde todas las figuras pues tienen una actitud en comunión con la lejanía o con el ensimismamiento. A veces hay figuras que parece que invocan al universo o al cielo, y eso podría ser como un denominador común, ¿no? Pero siempre partiendo de que es una ficción, o sea, que es como una fantasía romántica, digamos, ¿no? Una fantasía espiritual. Y bueno, ese cuadro de ahí, digamos que es el cuadro que he hecho expresamente para personalizar la muestra en el CAC, y lo he llamado El Rito. Y bueno, me he atrevido a plantear una nueva iconografía. Es casi un ritual religioso, pero de ninguna religión, ¿no? O sea, la figura central podría ser una sacerdotisa. Al no tener la figura humana, al no hacer aspavientos, al estar bastante quieta o estar relajada, ensimismada, ayudan a entender el paso del tiempo, ¿no? Si tú a una figura humana la dotas de una acción muy concreta, lo que estás es congelando ese momento en un presente concreto. Pero si tú planteas una figura humana quieta, de alguna manera estás sugiriendo la idea de eternidad, la idea de paso del tiempo, la idea de atemporalidad. Son conceptos que me interesan muchísimo. Sin embargo, la exposición no es un lamento por el paso del tiempo, es al revés. O sea, es un ritual sobre el paso del tiempo, pero una celebración. O sea, el tiempo pasa, vamos a morir, pero no por ello vamos a estar tristes, ¿no? Entonces, hay algo festivo en la exposición, en las figuras, ¿no? O sea, en el fondo se ha montado un gran teatro para celebrar la vida y para celebrar el paso del tiempo. Me gustaría, para que pudieras explicar un poco, como lo has mencionado, el tema del teatro, la importancia que tiene en esta exposición, y bueno, también con esta obra, por como te gusta comentar, que la danza pictórica que realizas con la obra, si nos puedes comentar un poco en la exposición, ¿no? Cómo lo transmites y el porqué, y si con esta obra o con otra sí prefieres, por el tema de la iluminación y las actrices y todo lo referente al teatro. Bueno, hay paralelismo entre la pintura y la danza, y entre la pintura y el teatro, y es que son disciplinas del cuerpo. O sea, el teatro es un lenguaje corporal, la danza es un lenguaje corporal y la pintura es un lenguaje corporal. Entonces, esa similitud, digamos, no quiero que pase desapercibida, ¿no? Entonces, me satisface especialmente pintar escenas que pudieran ser de danza, de teatro. Me interesa mucho el teatro clásico, la zarzuela, la ópera, a nivel escenográfico, ¿sabes? A nivel escenográfico. ¿Por qué? Pues porque tienen ropajes que no es lo que hablábamos al principio, que no retratan un momento concreto, no hablan de la actualidad, sino que se escapan de ella. Entonces me interesa el punto clásico que tienen todas las obras, porque consiguen detener el tiempo, ¿sabes? Como si la actualidad y toda la escorrentía de los medios fueran a la velocidad que van siempre, y la pintura consiguiera emanciparse de esa carrera, salirse de esa carrera y decir, yo voy a marcar ahora el tiempo y voy a parar el tiempo, ¿sabes? Entonces, eso es una virtud del teatro, de la danza, de la pintura. Lo que sucede en el escenario no va en el reloj que va a la actualidad. Es otro tiempo, que yo le llamo el tiempo grande, ¿sabes? Donde el pasado, el futuro es una sola unidad, ¿sabes? Pues nada, queríamos preguntarte por esta figura, y la que también es un tema recurrente en la exposición, el tema de la ensoñación, y por qué lo has podido decir transportado al mundo de lo rural. ¿Por qué has elegido, por ejemplo, el campo antes que las ciudades? Sí. Bueno, hay una idea romántica de que el campo y lo rural, como hablábamos antes,
se separan del ritmo urbano veloz, ¿no? De la voracidad de la ciudad, ¿no? Parece que el campo, el tiempo va más lento, ¿no? Entonces situar una figura como esta, que la he llamado campesina precisamente por eso, ¿no? Situar una figura en el campo prácticamente o en un cultivo, sacarla del presente, solamente por ponerla en el campo, ¿no? Pero vamos, eso es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos de la pintura, ¿no? O sea que hay muchísimos pintores que se han dado cuenta de eso, pintores románticos alemanes, románticos ingleses, que sabían que poniendo una figura en el campo lo que la estaban era eternizando. Los ciclos, o sea, lo que pasa en la naturaleza es que nada se queda obsoleto. En la ciudad sí, en el campo no existe ese concepto. Hay conceptos de mutación. O sea, los árboles pierden la hoja, pero las hojas van al suelo, lo nutren. El ciclo de las lluvias, pero no hay ese concepto de caducidad tecnológica, ¿sabes? Entonces eso hace que le garantice a la figura, le garantiza eternidad, ¿no? Luego la propia pintura, una de las grandes virtudes de la pintura es la quietud, ¿no? La quietud y el silencio. ¿Puedes hablar también un poco de lo que ya hemos comentado, una obra como un relato abierto, como algo que no hay que buscarle el significado a cada símbolo que puedan ver en la obra, sino, ¿no? Que sí. Es el espectador el que determina la obra de arte? Sí, sí. Bueno, en la pintura hubo un tiempo en que sí es verdad que la pintura sí significaba algo concreto. Por ejemplo, un señor entrega las llaves de una ciudad a otra, ¿no? En el caso de Velázquez. Entonces, en esa época la pintura sí tenía una acción muy concreta. Pero desde que llega la contemporaneidad, o digamos el arte moderno, se entiende que la pintura puede hablar de un clima, no tiene por qué tener un significado concreto. Entonces, a mí esa idea me interesa bastante. Porque conceptos que hemos estado hablando antes, como eternidad, atemporalidad, todo eso en realidad no son significados, son atmósferas, son climas. Entonces, me esfuerzo mucho por dejar siempre el relato abierto. La acción del cuadro siempre está abierta. O sea, tú no puedes afirmar, aquí está pasando esto. No lo puedes afirmar. Son como transiciones. ¿Sabes? Es un lenguaje corporal que no acaba ni termina. Está como en una unidad de tiempo indeterminada, ¿sabes? Y lo que hace, si te das cuenta, brazos, piernas, posturas corporales, tampoco puedes afirmar lo que está pasando. Tú no sabes lo que está haciendo esta campesina. O no sabes lo que están haciendo, por ejemplo, los personajes de ese rito. Es un rito indeterminado, es casi un clima, es una evocación de rito. Y esa también podría ser un poco la unidad de toda la exposición, ¿no? O sea, Romanza, digamos, es una fantasía espiritual o una fantasía amorosa, que no sé dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra, ¿sabes? Mira, por ejemplo, me gustaría destacar de este cuadro, que digamos es el que tiene más alusión al mundo folclórico, ¿no? Y lo que me interesa del folk, o sea, lo que me interesa de la música folclórica, o sea, perdón, de la pintura folclórica, de todo lo que es los vestidos populares, es que están detenidos en el tiempo. O sea, no hay cosa más rebelde contra la moda que un vestido folclórico. Un vestido folclórico siempre van pasando los años y no cambia. Entonces, eso, el propio vestido folclórico, ya te garantiza atemporalidad. Y bueno, estas dos figuras en concreto, aparte del atuendo folclórico, que he procurado también que fuera un folclore de folclores, o sea, un folk indeterminado, que tú no puedas decir, bueno, pues esto es vestidos típicos portugueses, vestidos típicos alemanes, los peinados sí podrían parecer como de Alemania, de Suiza, ¿no? Pero para mí lo importante es, ya te digo, que esos ropajes, igual que todos los ropajes de la exposición, no son ropajes susceptibles de pasar de moda. Luego, además, están mirando el mar. Entonces, el horizonte del mar también es
un símbolo de atemporalidad. Por el horizonte del mar no pasan las horas. Luego, ahí hay dos cuadritos pequeños que podrían ser casi dos talismanes, porque también aluden al mundo rural, al mundo, como decíamos antes, que se escapa de la vorágine urbana. Uno es Pinocho, he pintado un Pinocho, y he pintado una carreta. O sea, son como, podrían ser dos iconos de algo que generaciones y generaciones de niños han jugado con ellos y lo han tenido en sus manos, ¿no? Son de madera, lo he pintado de manera que parezca madera, para también garantizar un material de siempre, un material no perecedero, ¿no? O sea, si tú pintas una cosa que es de madera, es muy difícil ponerle fecha. Y aprovecho para decir eso, ¿no? Me interesa que cuando se vea un cuadro de estos tú no sepas cuál es su fecha. Sabes que mi aspiración es un poco hacer como una pintura de pintura, ¿sabes? O sea, algo que no esté sujeto, como decíamos antes, al presente, ¿sabes? Luego también hay un aspecto de la exposición que sí me gustaría destacar, es que no me interesa cuestionarme las leyes de la pintura, las leyes de la composición, romper los ejes, deconstruir la pintura, cuestionarme las leyes pictóricas. Eso yo lo veo más como una cosa del siglo XX. Entonces, si os dais cuenta en la exposición, yo no estoy reventando la pintura, cuestionando las leyes, sino que lo que estoy es directamente pintando escenas de teatro. Y estoy pintando personajes sin disimulo, sin camuflarlos, sin ponerlos detrás de cosas, sino que están en primer plano, como se pintaba antes, ¿sabes? Entonces, antes me refiero como se pintaba en toda la historia de la pintura, ¿no? Excepto en el siglo XX, que parece que hubo que cuestionarse qué era la pintura. Entonces, personalmente yo pienso que todo ese tiempo de preguntarse qué es la pintura ya ha pasado. Entonces, a mí personalmente me apetece pintar las cosas tal cual, ¿no? Hay una expresión muy popular que se decía sota, caballo y rey. Y a mí me interesa que la pintura tenga esa frontalidad y tenga esa falta de disimulo y esté, pues ya te digo, diáfana, sin camuflaje. Pues nada, con esta obra, Alejandría, nos gustaría un poco también que nos comentes el tema de lo clásico, como también has comentado en la rueda de prensa, la importancia, ¿no? Bueno, también un poco barroco, creo que te han preguntado la escultura, como los gestos del cuerpo, ¿no? Y las imágenes, ¿no? Lo cual se podemos acercar en detalle, que se vea de estas dos mujeres que acompañaban y acompañan a la figura central. Bueno, vamos a ver, uno de los problemas que me encuentro cuando pinto es no pintar demasiado. O sea, es como hablar. Si tú quieres decir algo, pero no paras de hablar, la persona que te está escuchando no sabe qué le quieres decir. O sea, en algún momento tú tienes que parar. Entonces, para mí, yo empleo muchas horas de trabajo en saber parar. Entonces, saber parar quiere decir que si yo he pintado una figura central y continúo pintando, y pinto aquí otra, y no paro de pintar, digamos que tengo ese horror vacui, llega un momento que el cuadro es como una acumulación, es como un contenedor y digamos que no, donde cabe todo hasta que llega un momento que no sabes qué estás viendo, ¿no? Entonces, es muy importante priorizar qué quieres pintar, y una vez que lo sabes, cuando lo hayas pintado, tienes que dejar de pintar. Es una cosa que es muy sencilla, pero cuesta muchos años lograrla. No siento que lo haya logrado todavía, pero desde luego tengo claro que saber parar de pintar es la clave de conseguir una obra sobresaliente. Entonces, espero poder vivir muchísimos años para adiestrarme en esa disciplina. ¿Cómo sabes que ya, con respecto a toda la obra, cómo sientes que ya está la obra terminada? ¿Cómo sabes cuándo tienes que parar? Que ya la dejo así y ya he terminado con ella. Pues yo me apoyo mucho en la música. Para saber si el cuadro ya está dicho,
Me apoyo mucho en la música y en la palabra. O sea, cuando un músico toca un instrumento, él sabe cuándo ha tocado su frase. Si toca la trompeta, él sabe cuándo toca la frase. Si ya está dicho, sácate la trompeta de la boca. Y con el lenguaje es lo mismo. Si tú me quieres preguntar a mí, Miguel, ¿dónde merendamos esta tarde? Tú sabes que ya me has hecho la pregunta. Entonces, ¿para qué me vas a decir, Miguel, ¿dónde merendamos esta tarde? Porque habría que merendar, que tal, ¿sabes? Y empieza a ponerle ornamento y ornamento, la pregunta se diluye y llega un momento que yo no sé ya cuál es lo que me han querido dar, ¿sabes? Entonces yo me fijo mucho en cómo funciona el lenguaje verbal, cómo funciona el lenguaje musical, para saber cuándo tengo que parar de pintar. Bueno, aquí insisto en la misma idea de que el lenguaje corporal, para que escape del tiempo, hay que quitarle acción. En el momento que tú le pongas mucha acción, lo estás sujetando a un presente inmediato y muy efímero, ¿no? Entonces, las figuras quietas ganan en solemnidad. La solemnidad te ayuda a pensar en tiempo grande. Entonces son como cosas que he ido descubriendo a lo largo del tiempo. Los ojos semicerrados o la mirada perdida también ayudan a escaparse del presente y tener la sensación de que el cuadro abarca un tiempo mayor. Yo hubo un tiempo en que no pintaba usando fotografía, sino que pintaba a mano alzada de memoria. Entonces llegó un momento que yo mismo me cansaba de mis propios tics. Cuando uno pinta de memoria, siempre tienes unas desviaciones, unos mismos trucos. Entonces yo llegué a cansarme de mi propia voz, ¿sabes? Entonces descubrí que usando la fotografía me limpiaba todo ese exceso de carácter, ese exceso de personalidad. Es como cuando escuchas a un cantante con la voz demasiado ronca. Puedes escuchar una canción, pero cuando llevas 4 estás cansado de la voz ronca, ¿sabes? Entonces hay un tipo de voz que tienes que calcular cuánto carácter le quieres dar a esa voz. ¿Cuánto carácter quieres que tenga la pintura? Entonces me di cuenta que la fotografía me limpiaba el exceso de personalidad, ¿sabes? Para poder contar las cosas de una manera más diáfana. ¿Qué es lo que hago? Fotografío modelos. Las modelos, por supuesto, elijo que tengan un tipo de fisonomía que me ayude a luego expresar lo que yo quiero, esa temporalidad, esa figura ensimismada, reflexiva, abstraída. Entonces, si te das cuenta, son, por ejemplo, en estas obras son cuerpos que no tienen excesiva personalidad, ni son generosos en carne, ni extremadamente delgados. Son cuerpos que están parecen más estatuas, ¿no? Son como una especie de anatomía indeterminada. Luego también me interesa que cuando hago figura humana femenina, me interesa que no haya erotismo. No me interesa el erotismo, porque me he dado cuenta que el erotismo dura poco. El erotismo te sitúa en un plano muy concreto, muy terrenal y dura muy poco. Cuando tú a una figura o a un desnudo lo desprovees de erotismo, le estás garantizando también tiempo grande, ¿sabes? No es una acción tan concreta. El erotismo parece que hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando ya sea en la naturaleza animal o en el cortejo o entre las personas, parece que el erotismo es siempre un paso previo para desembocar en otra cosa. Entonces, por eso no me interesa el erotismo, me interesa tratar la figura de una manera más espiritual y más atemporal. Luego, esos modelos, ya sean desnudas o vestidas, las ilumino. Me interesa mucho la luz del sol, porque el sol, digamos que tiene un carácter espiritual.
Eso ya lo vieron los aztecas, los astros. El universo siempre tiene un carácter espiritual, ¿no? Y al mismo tiempo me interesa la luz artificial porque da teatralidad. Cuando tú iluminas una figura, un personaje con luz artificial y le creas una sombra arrojada, directamente, o sea, indirectamente te lo estás trayendo al mundo del teatro, ¿no? O sea, que en un escenario la iluminación es fundamental. Entonces quise sobreactuar un poco esa luz y esa sombra para que las figuras pudieran parecer teatrales. No sé si hemos hablado antes de la acción, por ejemplo. En los cuadros que hay dos figuras, empleo mucho esfuerzo en que esas dos figuras no estén haciendo nada. Porque si están haciendo algo, esa acción también me trae el cuadro a un presente muy concreto, a una acción que parece que acaba, entonces se acaba el cuadro. Si te das cuenta, en los cuadros que hay dos figuras no están haciendo nada, se están relacionando, pero no hay ninguna acción cerrada. Se ayuda al relato abierto, ¿no? Pero... Relato abierto siempre. A la pintura le sienta bien el relato inacabado. Siempre procuro que miren hacia arriba o que miren en la lejanía, porque parece que la espiritualidad es como cuando vemos un atardecer, ¿no? Cuando nos ponemos delante del horizonte y vemos las nubes que se esconden detrás de las montañas, intuimos, presentimos que hay algo mucho más grande que nosotros, que hay algo sobrenatural. De toda la vida, los atardeceres han despertado la parte espiritual que todos llevamos dentro, ¿no? De hecho, no es casualidad que en las portadas de los libros de religión se pongan atardeceres, luces que se filtran por las nubes, los rayos de sol. O sea, digamos que las grandes, y además fíjate que las grandes religiones del mundo siempre están asociadas a grandes extensiones naturales. Casi todas las religiones o han nacido en el desierto o han nacido en la orilla de los grandes ríos o han nacido en las grandes montañas como el Tíbet, ¿no? Entonces estas figuras, todas las figuras de la exposición parece que están mirando lejos, porque mirando lejos se piensa grande y se siente grande. Pues mira, me preguntas por la espiritualidad y es que yo soy una persona creyente, ¿sabes? Entonces, pero, o sea, creo en algo inmenso, algo grande, algo donde no existe el dolor, ¿sabes? Hay como una especie de estado de paz, ¿no? Yo creo que eso está, pero no sé qué forma tiene, ni dónde, ni cómo lograrlo, ¿no? Pero sí tengo esa intuición. O sea, yo soy creyente de todo, o sea, soy creyente de todo lo que no veo. O sea, yo estoy preparado para que suceda cualquier cosa. Esa forma de creer tiene mucho que ver con la esperanza. O sea, esa fe y la esperanza y la imaginación son territorios comunes. O sea, no estoy adscrito a ninguna religión, pero soy creyente digamos, de todo lo que pueda ser sobrenatural. Entonces me gustaría que eso se viera en la exposición también. Luego, si quieres, mira, vamos a referirnos. Luego, volviendo al tema del relato abierto, si te das cuenta, por ejemplo, esta figura y aquella son figuras ambiguas, pero esa ambigüedad obedece a dejar las cosas abiertas también, que no hay por qué decir que es un hombre o una mujer, es un personaje de teatro. O sea, encima del escenario cabe cualquier cosa. O sea, el escenario es el lugar para la fantasía, es el lugar para jugar a las fantasías. La pintura es el lugar para jugar a las fantasías. Entonces, de ahí que estos personajes de teatro pues puedan ser cualquier cosa, puedan parecer cualquier cosa. O sea, son personajes caracterizados. Todos los personajes de la exposición son personajes caracterizados. Y luego, es verdad, me preguntaba antes por la mujer, ¿no? Quizás sea por la influencia que tengo de las películas que me gustan, del teatro cinematográfico, por ejemplo, todo el cine de Ingmar Bergman, por ejemplo,
es cine basado en teatro, ¿no? Es como un teatro llevado a la pantalla. Y yo me he dado cuenta, luego, también hago un paréntesis, luego me he dado cuenta que autores como Lorca también inciden en la figura femenina, ¿no? Igual que Bergman. Entonces, llega a la conclusión de que los personajes femeninos tienen, escenográficamente, son más jugosos y son más interesantes, por lo menos en mi modo de verlo. Entonces, no es un asunto social, no es un asunto de actualidad, es que las mujeres encima del escenario me parecen más interesantes que los hombres, simplemente. Y entonces, claro, tú tienes que coger para tu pintura aquello que crees que es más jugoso y más interesante. Luego pasa una cosa, yo soy hombre, entonces la mujer está fuera de mí. Si yo fuera pintora, seguramente pintaría hombre, pero es que a mí me interesa pintar lo que yo no tengo. Me interesa alcanzar esa lejanía, ¿no? Entonces, la mujer, en la medida que yo no soy mujer, la mujer representa algo que está fuera de mí, que está lejos, ¿no? O sea, aquí el caso es salir del presente, abarcar el tiempo grande, abarcar lo que no se tiene, fantasear y darlo para la vista. O sea, a fin de cuentas, la pintura es una fantasía dada para la vista. Me interesa también la fantasía porque es antiacadémica. La fantasía en la universidad se esquiva porque no tiene rigor, no se le puede aplicar el rigor universitario. Entonces a mí eso me interesa muchísimo, que la fantasía sea antiacadémica.